Ok. Hoy vamos a ver un concepto interesante y una aplicación asociada a este concepto, que es el concepto de realimentación positiva. Como lo dice la palabra, la realimentación positiva es realimentar desde la salida a una de las entradas, hacer una malla, una red entre la salida y una de las entradas. Como lo estamos haciendo en este caso, a la entrada no inversora, se conoce por eso realimentación positiva, porque se le está realimentando al terminal no inversor. Si nos vemos así de esta manera, recordando que la entrada del amplificador diferencial es V más menos V menos, vean que en este caso el componente que estamos realimentando es el componente que no es negativo, que es positivo, digámoslo así. Por eso es que sería la entrada no inversora. Entonces, aquí y para el primer examen, vamos a estudiar los efectos de la realimentación positiva, de aquí en adelante. Ya para el segundo examen, vamos a ver qué pasa si lo realimentamos más bien al terminal negativo, qué sucede con el amplificador. Pero eso es un tema del segundo examen. Por el momento, vamos a trabajar o con el circuito sin realimentación, que es lo que hemos visto hasta ahora, o con una realimentación positiva como está acá. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Si yo la realimento así como está ahí, inicialmente, pues, antes de que meta el impulso de 0 a 5, que VI, que está conectado al terminal negativo, se conecte de 0 a 5, pues la entrada sería 0. Y por lo tanto, la salida es 0 y todo es 0, digámoslo así. La realimentación también me produce que V más sea 0. Entonces acá, lo que estoy haciendo es simplemente una división de tensión en este punto para encontrar el valor de V más en términos de la salida. Entonces sería, por división de tensión, sería lo que está ahí, R2 entre R1 más R2. Es la entrada V más con respecto a la salida. ¿Alguna duda ahí? Bueno, vamos a hacer un caso especial para hacerlo, para el análisis que vamos a hacer, como un ejemplo. Vamos a suponer que R1 es igual a R2, es un caso, digamos, que es el que vamos a usar como ejemplo. Y si R1 es igual a R2, pues V más sería simplemente la mitad de la salida, de acuerdo a esa ecuación que está aquí. Entonces, tomando eso así, y tomando la entrada VI como 0 inicialmente, tendría lo siguiente, que si VI es igual a 0, y por supuesto la salida es igual a 0, pues esperaríamos que el resultado de la ecuación que tenemos acá, pues nos dé 0. Está claro, ¿sí? Es en el momento inicial. VO es igual a 0, VI es igual a 0, la realimentación que me da acá en esta malla, por aquí no pasa corriente, y por lo tanto, la salida es 0. Solo para que recuerden, y esto es muy importante, ¿recuerdan cuánto suponemos que es la corriente que viene por aquí? 0. 0, porque estamos suponiendo que la entrada es de muy alta impedancia. Porque aquí tenemos una ZI muy alta. Supuestamente. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Profe, es que yo llegué tarde, ¿no? Pero tal vez como un pequeño resumen de lo que ha hecho, si puede, ¿verdad? Sí, claro, con gusto, no hay problema. Les decía que lo que estamos viendo es el concepto de realimentación positiva, y eso significa que voy a conectar la salida a la entrada a través de una malla, en este caso de una red resistiva, y lo estoy conectando al terminal no inversor. Precisamente por eso es que le estoy llamando realimentación positiva. Después vamos a ver más adelante, lo vamos a conectar al terminal inversor y vamos a tener entonces lo que es la realimentación negativa. Pero ese tema les decía que queda para el segundo examen.
Para este efecto de este examen, solo me interesa la realimentación positiva, que es conectando la salida al terminal no inversor, a V+. Entonces le estaba diciendo que, bueno, que inicialmente, si hago eso, pues el voltaje V+ en este punto estaría dado por esta malla que está acá. Y vamos al caso particular como ejemplo donde R1 es igual a R2 y por lo tanto V+ sería la mitad de V0. Y sustituyendo pues la fórmula que está acá, poniendo el AD aquí y el VD acá, con los valores que acabo de asignar en este caso aquí, entonces me quedaría al final esta ecuación. Entonces, en el caso inicial, donde todavía no he aplicado ningún pulso, que V es igual a 0, pues inicialmente V es igual a 0 y al ser la malla, pues V+ es igual a 0. Entonces, la salida obviamente es 0. Hasta ahí, por ahí va. ¿Está claro hasta ahí? Ah, bueno, y lo otro que les decía era que, como aquí la corriente viene por acá, porque aquí la corriente que entra a la entrada, porque la impedancia es infinita, es prácticamente 0. Entonces, aquí lo que tengo es prácticamente un divisor de corriente. Perdón, de tensión. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Con gusto. Entonces, volviendo a retomar el ejemplo, voy a aplicar el pulso. El momento en que aplico el pulso, bueno, ustedes saben que hay un tiempo de propagación. En el instante que aplico el pulso aquí, pues obviamente aquí la salida todavía no se ha dado cuenta de que hay un cambio en la entrada. Y entonces todavía la salida es 0. Por lo tanto, cuando aplico la malla otra vez aquí, realimento la salida a la entrada, pues obviamente al ser V igual la entrada igual a, la salida igual a 0, pues V+ va a ser igual a 0 también. Y la salida va a ser, o va a tender a ser igual a menos 10. O sea, la salida aquí tendría a ser menos 10 voltios, por lo menos en el momento en que el circuito reacciona. Luego, cuando ya la salida se estabiliza en menos 10, que es a lo que va el valor que llega, pues con más razón, si ustedes sustituyen los valores de VI acá, en este punto que está aquí, que sería menos 5, bueno, 5 en este caso, y V menos VO, que en este caso es menos 10, al aplicarlo aquí, pues V+ sería igual a menos 10 entre 2, que es igual a menos 5. Entonces aquí lo que tendría es un menos 5. Y obviamente menos 5 me daría menos 10, que al multiplicarlo por 100.000 me da otra vez menos 10, ¿cierto? ¿Por qué me da otra vez menos 10? ¿Por qué no me da, ¿cómo se llama? Menos 1.000.000. ¿Por qué creen ustedes? Porque menos 10 es como el máximo valor que alcanza eso, ¿no? Sí, claro. Recordemos que el que manda es la alimentación, ¿verdad? Y está alimentado a 10 y menos 10. Entonces no podría llegar a un valor mayor que la polarización del circuito, que es la alimentación del circuito. Entonces, sí, el máximo valor que puede llegar es menos 10 o más 10 si tuviéramos el caso contrario. Precisamente por eso. Entonces, así funciona este negocio. Pero vamos a verlo un poquito más lentamente, con un poco más de detalle, qué es lo que está pasando. Entonces, voy a hacer aquí el caso real, ya tomando en cuenta que hay un tiempo de propagación y que también hay un tiempo de subida, un tiempo de bajada, que hace que el cambio de la salida no sea espontáneamente, sino que se dé a través de tiene que haber un tiempo, en este caso, sería un tiempo de bajada, no de subida. Voy a poner tiempo TV, que es el tiempo que dura en pasar desde el cambio, desde que el momento en que la salida responde hasta que hace el cambio. Este sería como el equivalente del rest time, pero en este caso es el tiempo de bajada. Entonces veámoslo otra vez, el ejemplo, siguiendo el ejemplo igual. Entonces en el primer momento, pues sí, se repite lo mismo, la salida la entrada es 0, la salida entonces obviamente es 0 y tengo la salida 0, ahí no pasó nada, estoy en este punto exactamente aquí.
Pero en el momento que se da el cambio, aquí, pues al darse el cambio, la salida reacciona a 5, cambia de 0 a 5. Y este amigo después de un tiempo dice, wow, tengo que cambiar, tengo que pasar de 0 a menos 10. Entonces yo tomo, bueno, la salida en ese momento sigue siendo 0. Si aquí tengo 0 y por lo tanto aquí tengo 0, que es este caso que estoy viendo acá. Y cuando aplico la ecuación en la salida, pues obviamente me daría menos 10. Lo que pasa es que no va a ir a menos 10 inmediatamente, sino que va a ir un tiempo después. Entonces, aunque por eso puse tiende, por eso puse esta flechita diciendo que él va a buscar ir a menos 10, pero no se va instantáneamente, empieza a bajar. Entonces, cada vez que él baja, por ejemplo, vamos a este caso. Digamos que ya bajó 0.1, porque él va buscando el menos 10. Digamos, bajó 0.1, está exactamente, digamos, en este valor de aquí. Digamos que este punto acá es cuando el voltaje vale menos 0.1, ¿sí? Entonces aquí bajó a menos 0.1. Esta es mi entrada en este instante, aquí es menos 0.1. ¿Me siguen? Si aquí es menos 0.1, pues aquí sería menos 0.1 entre 2, ¿no? Porque esto divide entre 2. Entonces, como tengo menos 0.1 entre 2, ve que ahora estoy sustituyendo el V más por ese valor, por menos 0.1 entre 2. Aquí lo estoy poniendo. Entonces, cuando yo pongo menos 0.1 entre 2, me da menos 0.005. Y obviamente, este valor pues va a tender a 5 menos 0.005, me va a tender a 5.05, ¿verdad? O sea, es un poquito más grande que este tendería, aquí da menos 5, queda menos 5.05. Entonces, si yo multiplico menos 5.05 por 100.000, me da menos 10. O sea, tiende otra vez a menos 10 porque el que manda es la fuente. Entonces, él con este nuevo dato que le está llegando de la salida a la entrada, le confirma a él que efectivamente hay que ir buscando el menos 10. Seguimos avanzando. Ahora digamos que sigue cambiando el voltaje, entonces sigue bajando porque le estamos confirmando que siga buscando menos 10. Y ya aquí, digamos, llegó en este punto a menos 1. Obviamente esto no me está quedando a escala. A menos 1 voltio. Cuando llego a menos 1 voltio, quiere decir que aquí ya no tengo esto, tengo menos 1 voltio. El menos 1 voltio se realimenta. Y al dividirse entre 2, lo que entraría aquí sería menos 1 medio. En este punto. Ven, aquí está menos 1 medio. Esto es BI. Pues si ustedes agarran menos 1 medio, que sería menos 0.5, y lo suman con menos 5, les va a quedar menos 5.5, ¿cierto? Si ustedes multiplican menos 5.5 por 100.000, pues les va a dar menos 10. Otra vez. Entonces se sigue confirmándole, el circuito sigue diciéndole, sí, vamos hacia el menos 10. De tal forma que ahí se va realimentando la salida a la entrada con valores que van cada vez siendo más negativos. Por aquí va en esta dirección. Hasta que cuando ya pasa el tiempo TV completo, el tiempo de bajada completo, pues se da en la última instancia, que VO llega a menos 10, como era esperarse, y entonces la salida ya se estabiliza a menos 10. Aquí todavía, si ustedes lo ven, aquí está buscando el menos 10, todo esto, pero aquí ya se queda anclado en menos 10. Eso es realmente lo que está pasando ahí. La realimentación positiva lo que está haciendo es refrescando cada vez que la salida cambia en esta pendiente, le va refrescando los valores acá y de acuerdo a esta ecuación le va confirmando cuál sería el valor de salida. ¿Hay alguna duda en esta explicación que acabo de dar? Creo que está claro, profe, gracias. Bueno, vean, esto, aunque parezca muy tonto y muy básico, es fundamental. De hecho, yo creo que esto que les acabo de explicar es lo más importante de todo el curso. Esto que les acabo de explicar es fundamental entenderlo. No es que es difícil, es que es fundamental entenderlo. Y tiene un nombre, les voy a explicar por qué. Así. Vamos a ver que, bueno, al final se comporta como un comparador, efectivamente. O sea, lo que hace es que si V menos es mayor a V más, la salida se va a menos 10. Ya lo sabemos, es un comparador. Pero tal vez el término que me interesa más es esto.
Vamos a bautizar lo que pasó con un nombre. Y este nombre quiero que lo aprendan y que entiendan a qué se refiere. Se llama realimentación regenerativa. ¿Y por qué regenerativa? Se llama regenerativa porque cada vez que la salida se realimenta la entrada, el valor de VD va aumentando en valor absoluto. Va aumentando. Se va haciendo cada vez, digamos, mayor. Entonces vean que aquí valía menos 5. Aquí en este caso, aquí ya vale menos 5.05. Aquí vale menos 5.5. Posiblemente más adelante valdrá menos 5.8, menos 5.9, 6, menos 6, menos 7, menos 8, por aquí menos 8. Y así va a ir subiendo hasta que llega a menos 10. El valor que al multiplicarse por 100,000, pues me da menos 10, el valor Entonces lo que está pasando es que esto que está aquí adentro, en valor absoluto, va a ir aumentando. O sea, se va sumando. Estas 12, esto BI y BO, perdón, B y B más, perdón, y B menos van sumándose. Se suman, ¿verdad? Se suman. Ves que no se restan entre ellos, sino que se suman. Entonces, el hecho que se suman se conoce como realimentación regenerativa. Porque el VD va cada vez haciéndose en valor absoluto cada vez más grande. Va tendiendo a, bueno, al valor que se realimente. Eso depende de la relación de resistencias, pero va pasando un valor menor o no mayor. ¿Entienden el concepto de realimentación regenerativa? Usted me va a decir, bueno, profe, si existe realimentación regenerativa, seguramente existe lo contrario, que sería que más bien ese valor, en lugar de ir creciendo, vaya casi restándose, siendo cada vez menor. Ahí estamos hablando de un concepto que se llama realimentación degenerativa. Esa es la que les estaba comentando que no vamos a ver para este primer examen. Pero para el segundo examen vamos a basarnos totalmente en el concepto de realimentación degenerativa y vamos a ver qué implicaciones tiene utilizar la realimentación degenerativa. Pero digamos, eso es el tema del segundo examen. Para efectos del primer examen, solo me interesa la realimentación regenerativa. Perdón, del primer examen. ¿Hay alguna duda aquí? ¿Por qué se llama regenerativa? ¿Se entendió bien? A ver, hagamos una realimentación. Que alguno de ustedes se atreva a decirme por qué se llama. Si yo a alguno le preguntara qué es realimentación regenerativa, ¿al qué me dirían? A ver, ¿quién se atreve a decirme? Tal vez porque sin importar el voltaje que tenga de entrada, siempre el voltaje de salida va a buscar tener el mismo valor de menos 10, ¿no? Exactamente, y eso se debe al hecho de que V menos y V más se van sumando. Eso es todo. La realimentación regenerativa es porque V menos y V más se van sumando, haciendo que entonces cuando se multipliquen por la ganancia diferencial, o sea en este caso 100,000, el valor vaya tendiendo a ser muy grande. Como se van sumando, cada vez el valor se hace más grande de VD y al multiplicarlo por la ganancia diferencial, pues obviamente al final va a tender la señal de salida a irse a uno de los dos extremos, a menos 10 o más 10 en este caso, a la alimentación, y es por eso que se está comportando como un comparador. Entonces, usar realimentación positiva, o usar el comparador sin realimentación, produce prácticamente el mismo efecto. Hace que se comporte como un comparador. O sea, si es un amplificador operacional, sin realimentación o lo uso con realimentación positiva únicamente, entonces se va a comportar como un comparador, al fin y al cabo. Esa es la idea básica. Entonces tengo dos formas de hacer un comparador. Usando el amplificador operacional sin ninguna realimentación o usando el amplificador operacional con realimentación positiva. En los dos casos tengo el mismo efecto.
¿Alguna duda hasta aquí? Profe, una pregunta rápida, porque es que estamos en el caso de, o sea, ¿por qué V menos es mayor? Ah, no, puedo hacer el caso contrario. Ahora lo vemos. O sea, Puedo digamos, hacer no es caso. porque, no es por el dibujo que tenemos actual, es como estamos haciendo un ejemplo, por decirlo así. Sí, es un ejemplo. Ok. Es un ejemplo. Puedo hacer el contrario. Creo que aquí más bien lo vamos a ver que al contrario. ¿Ves? Aquí está el contrario. Aquí más bien voy a hacer voy a conectar V menos no de 0 a 5. O sea, no voy a pasarlo de 0 a 5 como viene aquí, sino que ahora lo voy a pasar al revés. Lo voy a pasar de 0 a menos 5, ¿lo ven? Voy a cambiar el estado y la salida más bien va a pasar de 0 a 10, porque vean que estoy haciendo que BI pase a menos 5 y menos 5 va a ser menor a V más. Entonces, como estoy con menos 5 menor a V más, estaría en este caso. Estoy haciendo que V más sea mayor a V menos, porque estoy llevando V menos a un valor menor que V más. Entonces, en este caso, estoy mostrando que también se puede tener realimentación regenerativa, aunque la señal de salida pase no de 0 a menos 10, sino que pase 0 a 10, como es este ejemplo. En ambos casos, sucede el mismo fenómeno. V más y V menos, esta diferencia tiende a sumar, se suma, no se resta. Y por eso VD cada vez se va haciendo más grande. Eso es todo el tema de la realimentación regenerativa. No sé si eso te contesta, no sé si era tu duda. Sí, está bien, gracias. Ok, perfecto. Existe, vamos a ver, yo podría agarrar en casos ya muy específicos. Bueno, voy a terminar de ver esto, después les explico ahí más o menos, para que no se enreden. Mejor termino de ver esto, después veo casos específicos. Entonces veamos este caso, para que vean que funciona igual. Voy a hacer el mismo ejercicio que hice con el ejemplo anterior. Inicialmente la entrada está en 0, la salida es 0, y por lo tanto la realimentación de V más se hace 0, y es lo mismo, y por lo tanto la salida termina siendo 0. El caso inicial. Pero ahora vean que paso VI a menos 5. Si paso VI a menos 5, ¿verdad? Y VI está conectado al negativo, al terminal negativo, y me vengo acá, entonces aquí voy a tener 0, que es la salida, aquí tengo 0, aquí tengo 0, entonces por lo tanto aquí tengo 0. Entonces obviamente cuando meto aquí en la ecuación este 0 en V más y lo multiplico por un medio, porque es la relación que hay de las resistencias, entonces multiplicarlo por un medio me daría 0 más 5, pues esto me daría 5. Y obviamente al multiplicarlo por 100,000, esto me va a dar, va a tender hacia los 10 voltios. ¿De acuerdo? Porque está multiplicado por 10,000. ¿Estamos bien con eso? Ahora, no es que llegó a 10,000, porque estoy apenas en este punto, el punto 0. Pero él va a ir a buscar, al multiplicar por 100,000 va a ir a buscar el valor de 10. Empieza Profe, a subir. Sí, una claro, dale. pregunta. ¿Ese tiempo de bajada en qué orden está? Depende del amplificador. Sí, depende del Ok. amplificador operacional. En este caso sería el tiempo de subida, más bien el rest time. Por ejemplo, para el 741 habíamos visto que era 0.3 microsegundos, ¿se acuerdan? O sea, se ve siempre desde, por decirlo así, desde la salida, no desde la entrada. Desde la salida, exactamente. El rest time solo tiene que ver con la salida. Es el tiempo que dura en pasar del estado de un punto al otro. Del 10% del valor inicial al 10% del valor final. Sí, perdón. Es que lo estaba viendo así como, por ejemplo, que digamos en la entrada, digamos que no sé, ese cambio no sea como inmediato, de 0 a menos 5, por decirlo así, o si sea inmediato. Sí, no, hay otro tiempo. ¿Se acuerda que habíamos hablado del tiempo de respuesta? El tiempo de respuesta es desde el momento en que cambia la entrada hasta el momento en que la salida llega al 50% de su valor. Ajá. Ese tiempo sí tiene que ver como qué tan rápido reacciona la salida una vez que cambió la entrada. O Sí, sea, digamos, pero, digamos, con respecto a eso, que me está preguntando como por ejemplo ya en el aspecto matemático, que si era necesario
como hacer esa demostración de como que va a ir, como que a la salida al principio no reacciona, ya luego va reaccionando poco a poco, o simplemente es como, ok, bueno, luego pasamos directamente a -5 y aquí va a tirar 10. Ok, sí, tener razón. Aquí no lo estoy mostrando porque para los efectos de lo que me interesa mostrar, pero sí, digamos, podríamos decir, por ejemplo, que si este es T sub 0, digamos, aquí tengo T sub 0 aquí, T igual 0, digamos, el tiempo inicial en este punto. Puede ser que ese tiempo inicial más bien sea aquí en este, aquí sea T. Entonces, vea, hay aquí un tiempo muerto, digamos, en que dura el circuito en responder a la salida. Ese sería ese valor. Ese valor desde T sub 0 hasta que llega aquí al 50% de su valor final, ese sería lo que le estamos llamando el tiempo de respuesta, que llamamos. Okay. Entonces, por eso vimos varios parámetros en la clase pasada. Pero en este caso, no me interesa el tiempo de respuesta. Lo que me interesa es, una vez que ya empiezas a responder la salida, cuánto dura en llegar a su valor final. Ese es el rust time. Recordemos que el rust time es el tiempo que dura en pasar del 10% del valor final al 90% del valor final. ¿Se acuerdan? Sí, gracias. ¿Está claro? Sí. Sí, está bien, gracias. Ok. Aquí lo que me interesa es que no cambie instantáneamente la salida una vez que se da cuenta que tiene que cambiar en este punto, sino que hay una pendiente, que es el rust time. Bueno, de hecho, la pendiente es lo que llamamos el slew rate, que era cuánto cambia el voltaje con respecto o sea, precisamente esa pendiente es el slew rate, esta que está aquí, que es el cambio de voltaje con respecto al cambio en el tiempo. Exactamente. Pero digamos, lo que me interesa es ver que no cambie instantáneo. Entonces, volviendo al ejemplo que estamos haciendo, veamos este caso de aquí. Vean que la salida va por punto 1, o sea, apenas va por este valor aquí. Digamos que esto es punto 1, así exagerado. Entonces, la salida llegó a punto 1 voltios. Aquí tengo punto 1 voltios. Ese punto 1 voltios se realimenta aquí. Se viene para acá con una red, con una división de tensión. Se divide entre 2 por esto que está acá, porque las dos resistencias son iguales. Y entonces lo que estoy realimentando en B más es punto 1 entre 2. Que aquí, ya punto 1 voltio, ¿verdad? Te dije, sí, aquí está. Punto 1 entre 2, que sería esto, ¿verdad? Quedaría punto 005. Entonces vean que el valor acá que va a tener ahora es 5.05. Al multiplicarlo por 100.000, pues tendería a ir a 10. Sigue buscando ir hacia 10. Ahora, él sigue subiendo y de pronto el voltaje ya va por 1 voltio. O sea, sigue subiendo. Aquí va por punto 1, ya digamos por aquí llegó a 1 voltio. Obviamente no es, o sea, estamos aquí de 0 a 10, pero lo hago así para que se vea más claro. Entonces, cuando va llegando 1 voltio, todavía no ha llegado a 10, la salida es 1 voltio. Aquí en 1 voltio, aquí se viene 1/2 voltios, o sea, 0.5, que es lo que muestro acá. Y entonces la salida se vuelve 5.5, que al multiplicarse por 100.000, pues me da 10. Y así voy haciendo, pasa de 5.5 a 6, 7, 8, 9, y ya aquí, como ustedes ven, llega a 10. Entonces, 10 entre 2 da 5, más 5 da 10, y entonces a multiplicarse por 100.000 me da 10, y ya se quedó ahí pegado, ya llegué hasta arriba. Pero él se fue retroalimentando, haciendo lo que se llama una realimentación regenerativa, porque si ustedes ven, al igual que el caso anterior, estas dos cantidades se van sumando. No se van restando entre sí, sino que se van sumando. 5, 5.05, 5.5, y ahí va sumando esto, el VD, que es este. Se va cada vez haciendo mayor, y eso produce que al final del día llegue a su valor máximo, que en este caso es 10. Entonces vean que puedo tener realimentación regenerativa hacia, digamos, 10, hacia el valor mayor positivo, o hacia menos 10, que es el valor menor negativo, en este ejemplo. En otro ejemplo, pues si le está alimentado con 15 y menos 15, pues tenderá a ir a 15 o a menos 15, dependiendo de la alimentación que tenga. ¿Está claro? Sí. ¿Cómo funciona la realimentación regenerativa? Bueno, les repetía que eventualmente, si estas dos cantidades que están acá no se sumaran, sino que se restaran, ya porque V más y V menos son de diferente signo,
Entonces, en ese caso, lo que tendría es una realimentación degenerativa, que es la que vamos a utilizar para efectos del segundo examen, porque vamos a ver qué pasa en los casos en que se presente una realimentación degenerativa, que es un caso muy interesante, es interesantísimo, pero no es el caso que nos interesa en este momento. Entonces, resumiendo, cuando tenemos la realimentación regenerativa, el circuito se comporta como un comparador. Y cuando tenemos ninguna realimentación, el circuito se comporta como un comparador. Entonces, aquí viene la pregunta lógica. Bueno, si no tiene realimentación, se comporta como un comparador. Y si tiene realimentación positiva, se comporta como un comparador. Entonces, ¿para qué me interesa que tenga realimentación positiva si se comporta igual que si no tuviera realimentación como un comparador? ¿Cuál es la ventaja de usar realimentación positiva? ¿De acuerdo? No sé si se están preguntando eso, pero digamos que es una pregunta interesante. Entonces, la respuesta es la que vamos a ver ahora. Existe una aplicación en la cual yo puedo hacer uso del concepto de esta realimentación positiva para obtener, digamos, poder hacer un temporizador, por ejemplo. ¿Se acuerdan que con el comparador de ventana, no, comparador de ventana no, ¿con qué? Habíamos hecho un temporizador, creo que con el comparador. Pero aquí vamos a hacer algo más interesante. Vamos a hacer un generador de onda. Wow, vamos a hacer nuestra primera aplicación así más increíble. Entonces, para entender eso, vamos a ver primero cómo funciona el concepto de realimentación positiva en el caso de un comparador. Y típicamente, cuando usamos el comparador con realimentación positiva, tenemos una aplicación especial que se conoce como el comparador Smith-Trigger. Así se conoce. Disparador de Smith. Y vamos a ver en qué consiste el disparador de Smith-Trigger. De Smith. Listo. Entonces, para entender eso, permítanme hacer lo siguiente. Primero que nada, si ustedes se fijan en el circuito que estoy usando, es prácticamente igual al que ya habíamos hecho, solo que le estoy poniendo aquí en este punto, no lo estoy poniendo a tierra, este punto de acá, sino que lo estoy conectando a una referencia, un voltaje de referencia. Esa es toda la modificación que le estoy haciendo en este ejemplo. Entonces, para hacerlo más general, el circuito. Entonces, el valor V+, que sería en este punto acá, pues obviamente sería la división de R1 y R2 de tensión, pero como tengo dos tensiones, tengo VO y VREF, para calcular este punto, pues puedo usar superposición. O podría hacerlo de cualquier método, digamos, básico de análisis de circuitos. Entonces, pasándolo por superposición, que es tal vez más rápido, yo tengo que V+, pues obviamente va a ser, poniendo V referencia a tierra, sería la caída en R2, y que sería lo que represento acá. R2 entre R1 más R2 por VO sería este punto. Si pongo V referencia a tierra, y si pongo VO a tierra, pues sería entonces la caída en este punto. Si lo pongo a tierra, sería la caída en este punto. Y entonces sería pues R1 entre R1 más R2 por este voltaje. Y aquí tengo cuánto vale V+ en términos de V referencia y VO. Esta superposición, ustedes la entienden bien, ¿verdad? Es que la usamos mucho y la vamos a usar muchísimo. ¿Hay alguien que se perdió en cómo obtuve esta ecuación aquí? Profe, yo. Ok, entonces vamos a hacerlo aquí, un segundo. Esto es muy importante. Voy a hacer un paréntesis porque sí es muy importante entenderla. Déjenme hacer esto, déjenme un segundo irme a la pizarra. Y voy a compartir la pizarra.
Aquí. Ok. Supongo que ven la pizarra. Entonces, Sí, gracias. Entonces acá, superposición trabaja así. Dice así, vean, es tan sencillo como esto. Si yo tengo aquí un voltaje A, tengo aquí un voltaje B, y quiero averiguar R1, R2, y quiero averiguar cuánto es el voltaje en este punto. Todo lo que dice superposición, bueno, yo podría pues simplemente hacer una malla, ¿verdad? O sea, ustedes pueden hacer simplemente así, ok, BA menos BB entre R1 más R2 es igual a la corriente que pasa por esa malla, y luego podría decir que VO pues simplemente sería, por ejemplo, la caída en esta resistencia R2 multiplicado por esta corriente más VB, ¿verdad? La caída aquí más este voltaje acá. Podrían decir eso, por ejemplo. Y al sustituir y pues le quedaría VO es igual a R2 por VA menos VB entre R1 más R2 más VB, y eso sería igual a R2 por VA menos R2 por VB más VB por R1 más VB por R2 entre R1 más R2, y eso sería igual a, creo que estos dos se van, perdón, y eso sería igual entonces a R2 entre R1 más R2 por VA más R1 entre R1 más R2 por VB. Esa sería la forma clásica, sin análisis. Pero para no hacer todo este procedimiento, cada vez que necesitamos encontrar eso, que se vuelve un poquillo tedioso, entonces si usamos superposición, entonces decimos, caso 1, voy a poner VA tierra. Entonces como VA queda tierra, tengo este circuito, VB, R2, R1 y tierra. Y entonces aquí VO va a ser igual, por división de tensión, a R1 entre R1 más R2 por VB. Caso 1. Caso 2. Voy a poner VB a tierra. Como VB es tierra, el circuito me queda así. VA por R1, R1, R2, VO. Y por división de tensión, eso es igual a R2 entre R1 más R2 por VA. Y luego sumo los dos, porque es superposición. Y si sumo los dos, me vuelve a dar esto. ¿Qué les parece? Listo, profe, gracias. Entonces, la idea es hacer esto todo el tiempo así, ya como, esto es como ya, lo hacemos ya como automático, ya ni lo pensamos. Cerramos una fuente, sacamos la otra y rápidamente. Después de hacerlo 7000 veces, ya usted lo hace casi de memoria, ya ni se acuerda por qué lo hace. Listo. ¿Alguna duda ahí? Ok, listo. Bueno, vamos, sigamos con nuestro ejemplo, que es este. Entonces, volviendo a nuestro ejercicio, que es este que está acá. Ahora creo que sí quedó claro porque V más es esto. Y si hacemos el caso específico para hacer el ejercicio de que R1 y R2 tienen estos valores, entonces, pues obviamente, si R2 vale 3, aquí tendríamos 3 entre 5, que es este valor que está acá. Y aquí tendríamos, pues, 2 entre 5, que sería este valor que está acá. Pero además me están diciendo que use un voltaje de referencia igual a 2.5. Entonces, si multiplico 2.5 por 2 entre 5, me va a dar 1.
porque 2 por 2.5 me da 5, ya multiplicarlo entre 5 me da 1. Entonces al final, con estos valores que están acá, la ecuación final sería esta, para V más. Entonces cuando cojo la definición y digo, bueno, VO es igual a AD por V más, por VD, que es V más menos V menos. Entonces tengo que V más tiene este valor de acá, viene aquí, y V menos es VI, V menos VI viene aquí. Entonces por ahí no tendría ningún problema. ¿Está claro? Sí. Sí, profe, gracias. Ok. Ahí se oye un maullido de fondo, es mi gato que anda buscando ahí con quién jugar. Entonces acá, al final esta sería mi ecuación. Entonces, pero aquí se vuelve algo interesante, porque vean que la salida depende de la salida. Ahora usted me dice, ¿cómo es eso, profe? Tranquilos. Recordemos que tenemos un tema de tiempo de propagación, de retardo. No es que la salida inicial se cambia instantáneamente conforme la entrada cambia, sino que cambia un poco después. Entonces podemos jugar con eso. Entonces vamos a empezar suponiendo lo siguiente para entender el circuito. Vamos a empezar suponiendo que VI, tal y como se muestra acá, vale 0. 0 voltios. Aquí sí, concentrémonos bastante en esto. 0I vale 0 voltios. Entonces, si 0I vale 0 voltios, ¿verdad? Entonces voy a tener el caso de que V más, por tanto, tendría que valer, como V más es mayor a V menos, porque VI vale 0. Entonces, V más tendría que valer el valor máximo que puede llegar, que en este caso es 5 voltios. Aquí lo está mostrando, 5 voltios. ¿Por qué? Porque V más, saquémoslo, V más, si aquí tengo 5 voltios, entonces, si la salida vale 5, yo hago aquí la ecuación, y yo digo, 5 entre 5 me da, vamos a hacerlo esto aquí, sería 1 más 3 quintos, pero ¿cuánto vale VO? 5 voltios por 5, y eso me daría 4, ¿no? Entonces en ese momento esta entrada V más vale 4. 4 es mayor que 0, efectivamente la salida es 5. ¿Me siguen? Sí. Me interesa mucho. ¿Están todos de acuerdo? La verdad me confunde un poco eso último. Ok. Sí, a mí también, profe. Ok. Inicialmente, como esta entrada es 0, ¿verdad? V es 0. Está, digamos, en el valor mínimo que puede tener, porque la alimentación aquí es 0. Digamos, está entre 5 y 0 la alimentación. Entonces la salida tendería a ser 5. Si usted ve que la salida aquí vale 5 inicialmente, entonces usted pone aquí 5 y hace la división de tensión que viene aquí en este punto. Saco V más con esta fórmula. Usted multiplica, VO vale 5. 5 por 3 entre 5 me da 3, ¿no? Y 3 más 1 me da 4. Entonces quiere decir que V más vale 4 en este caso, en que esto es 0. Entonces usted, ¿por qué? Porque al coger este 5, digamos, estamos suponiendo que eso se da, que ese es el valor inicial, que lo dejé ahí un rato. Y digamos, empecé por ahí y ahí empezó, digamos, todo el tema y el circuito se acomodó y al final me dio este valor de 5. Ahora usted me puede decir, profe, ¿por qué dio 5? ¿Por qué no dio 0? Bueno, veámoslo así. Es muy fácil de entender. Voy a hacerlo como aquí abajo. Vamos a ver. Aquí. Entonces, aquí abajo lo está haciendo. Supongamos que inicialmente este amigo es 0. Supongamos que inicialmente este de aquí es 0, porque bueno, digamos que arrancó así. No importa, digamos que lo acaba de encender el circuito. Eso fue así. Entonces, si este amigo es 0, vean que acá tengo una resistencia de 2K. Y aquí tengo, no me cabe aquí, pero aquí tengo una resistencia de 3K. Pero lo que más me interesa acá es este valor. Aquí tengo un valor, esto es lo que se realimenta aquí. Aquí tengo un valor de 1 voltio.
¿O de cuánto? 2.5, perdón. 2.5 voltios. Entonces vean que aunque este amigo fuera 0, como la malla depende, aquí esto me haría 0. Pero como la malla también depende de esto, aquí tendría 2.5 por 2 quintos, me da 1 voltio. Quiere decir que aquí inicialmente tendría 1 voltio. ¿Lo ven? Por culpa de esta referencia. Y al tener 1 voltio, como 1 voltio es mayor a 0, la salida se me va a 5. Porque sabemos que cuando V más es mayor a V menos, entonces VO va a tender a ser 5 voltios, o la alimentación en este caso que vale 5. Entonces inicialmente puede ser que mientras lo encendí todo, sí, inicialmente era 0, pero al final se me va a ir a 5. Y una vez que se me va a 5, acá, y aplico la fórmula, esta fórmula que está aquí, entonces ese 1 voltio se me le suma a la contribución de 5, porque ya VO no es 0, sino que vale 5, y me da los 4 voltios. No sé si les queda más claro. Díganme si les queda claro o a dónde no. Así se ve mejor, yo creo. Digamos, considerando la entrada, la voltaje de referencia, creo que se ve mejor. Sí, claro. De hecho, este va a quedar pegado en 1 voltio siempre. Perdón, en 2.5. Ese ya lo definí como 2.5. En mi ejemplo, ¿verdad? Entonces siempre este amigo de acá, siempre me va a contribuir con 1 voltio aquí en este punto. Siempre. Por la superposición. Siempre me va a contribuir con este voltio. Entonces, el que va a estar cambiando es este, que este es el que me va a contribuir con esta otra parte de acá, que es la que estoy sumándole, 3 quintos de VO. Entonces, sí, efectivamente, tendría que, cuando este amigo es 5, la salida es 4. Déjenme así como limpiar la pantalla un segundo para que. Y volver a entrar. No, pero entonces, digamos, no es como que V0 alcanza los 5 volts de golpe, digamos. No, digamos, inicialmente VI es 0. Inicialmente, digamos, V referencia vale 2.5. Entonces, fijo, ya con solo eso, este amigo de acá siempre va a tener un valor de 1 voltio. Ya siempre. Debido a la superposición, debido a este elemento que está acá. Este siempre va a valer 1 voltio. Como VO puede cambiar, este otro, digamos, sumando, sí puede tener valores diferentes. Entonces yo les decía, inicialmente digamos que VO vale 0, no importa, estamos arrancándolo. Entonces por lo menos este V más vale 1 voltio. Si V más vale 1 voltio y sabiendo que se cumple siempre en un comparador, que cuando V más es mayor a V menos, la salida va a ser entonces en este caso 5 voltios. Entonces la salida va a pasar a 5 voltios. Puede ser que un tiempo de propagación después, no importa, pero va a pasar al final. El tiempo de propagación es muy pequeño. Dime. Estas gráficas se hacen, pero como a lo que va a atender, no como el valor disco actual. Me perdí. O sea, digamos, en este caso, como que usted decía, como la salida vale 4 volts, pero no es como que la salida vale 4 volts, es que, digamos, por eso, debido a la condición de antes, se sabe que la salida va a tender a 5, entonces se grafica 5. Exactamente, porque así trabaja el comparador. Ah, ok. Estoy en este punto, digamos, estoy aquí como antes de T0, estoy como antes, cuando ya voy a empezar a aplicar la señal. Entonces, en este momento, aquí ya la salida pasó a 5 voltios. Tal vez anteriormente, primero pasó a ser 0, y después, cuando este amigo se puso en 1, subió a 5, pero al final llegó a 5, la salida. Entonces, en ese momento que llegó a 5, aquí, le sumo a esto 4. ¿Por qué le sumo 4? Por esta ecuación que hice aquí. Porque yo sé que si yo tengo que VO vale 5, pues esto de aquí va a dar 4, ¿no? No, esto aquí va a dar 3. Perdón, le sumo 3. Lo que da 4 es todo. Le sumo 3 porque si multiplico 5 lo divido entre 5 por 3 me da 3. Esta parte aquí me da 3. Lo que es igual a 5 es VO. Entonces estoy en este estado que 3 más 1 me da 4. Entonces la entrada V más es 4. ¿De acuerdo? Se queda fija en 4. ¿Vamos bien? Entonces en este punto de acá tenemos que la salida vale 5. La entrada vale 0, V menos, pero V más en ese momento vale
4. Aquí lo marqué con estos puntitos punteados. Aquí esto. Este es mi V más en ese instante. En ese momento. Es el valor de V más. Se quedó pegado ahí. ¿Vamos bien? Necesito que me digan todos si están de acuerdo que V más vale 4. Eso es todo lo que le estoy pidiendo. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok, listo. Profe, ¿y qué pasa con el 1? ¿Y qué pasa? El 1 quedó sumando con el 3 y me dio 4. Ah, ok. Ok, sí, está bien. Está bien, porque acuérdense que Sí. VO vale 5. Profe, a mí, digamos, lo que me confunde es que haya, o sea, que ese VO dependa del VO, digamos, ese último, la última ecuación, ¿verdad? Se despeja igual, bueno, usted ya nos dijo que se pone, por ejemplo, el 5 volts, ¿verdad? En el VO, y al final va a quedar 4 menos 4, me imagino. Sí. Tenés que pensar así, este sería VO en un instante dado, y este es el VO un tiempo de propagación después. O sea, no son los mismos VO. Este es el VO que se da a la entrada, ¿verdad? Que se realimentó, perdón. Y este es el VO que respondería después de que pasa el tiempo de propagación, ¿verdad? Después de que se da aquel tiempo de respuesta, ¿se acuerdan? Que es lo que dura la salida en cambiar, llegar al 50% una vez que la entrada varía, ¿se acuerdan? Entonces digamos que estos dos valores, aunque por la ecuación son los mismos, podríamos decir que este es un VO con un T menos y este es un VO con un T sub más, digámoslo. Suponiendo que el T más menos el T menos me da el tiempo de propagación del circuito. Ok, ahora sí ya me queda claro. Esto es muy importante, eso que acabas de decir es importantísimo, porque claro, uno ve la ecuación y claro, dice, ¿y qué es esto? Despejo VO y me queda VI en términos de VO, nada más, pero no es así de sencillo, porque estamos hablando de un circuito electrónico. Eso es lo bonito de la electrónica, que la matemática solo la usamos para efectos de entender el circuito, pero la matemática por sí mismo no me da la solución. Nosotros tenemos que entender ese tiempo de propagación. Lo que pasa es que yo tal vez lo omito, poner 20 más y 20 menos porque puede tender a confundir, porque realmente la idea es que al final un VO alimenta al otro. Eso es todo. Pero sí, si usted puede ver, recuerde que todo esto siempre va a ser V más. Exactamente. Entonces en ese momento es 4. Entonces vea que ya quedó pegado en 4. Y vea que aunque VI empieza a subir, aquí VI empieza a subir, estoy aplicándole eso a la entrada, mientras se cumpla esta directriz que está acá, la del comparador, la salida va a ser siempre 5, ¿cierto? Mientras V más sea mayor a V menos, ¿cuánto vale V más? 4, ¿no? Entonces quiere decir que mientras VI, que es V menos, VI es igual a V menos, VI es igual a V menos. Entonces, traduciendo esta ecuación sería que mientras VI sea menor a 4, mientras VI sea menor a 4, la salida va a ser siempre 5. ¿Qué les parece? Esta es la traducción de mi circuito de acuerdo a la directriz que me da el comparador. ¿Está claro esa parte? Sí. Porque V más vale 4. Lo estamos viendo aquí. Y VI es igual a V menos. Entonces VI lo estoy subiendo acá. Entonces vean que VI no va a cambiar de estado hasta que llegue a este valor de aquí. ¿Lo ven? Porque en todo este intervalo de aquí hasta acá se cumple que de aquí hasta acá se está cumpliendo esta directriz. O sea que VI es menor a 4. Desde aquí hasta acá, durante todo este intervalo, de aquí hasta aquí se cumple esto. Que VI es menor a 4. No ha llegado. Pero en este punto, cuando VI llega a 4, exactamente a 4, se cumple la nueva directriz. ¿Se acuerdan que cuando cuando V más es menor o igual a VI, entonces VO va a valer el valor, digamos, el voltaje menor, que en este caso es 0 voltios. Vean que el circuito trabaja con 0 voltios. Entonces, en ese momento, tenemos un cambio a la salida, de 5 voltios a 0.
pero es en el momento en que VI supera V más o lo iguala. Y es en este punto acá. A partir de aquí, durante, digamos, todo de aquí en adelante, se va a dar este fenómeno. Entonces, la salida en este instante aquí, digamos en T sub 1, en T sub 1 la salida va a cambiar de 5 a 0, en T sub 1. Pasa a 0. ¿Qué pasa con este valor? Ya este valor no es 1 más 3, sino que ahora, ¿cuál sería este nuevo valor aquí? Vean que la salida pasó a 0. Entonces se realimenta aquí un nuevo valor. Ya este no existe. ¿Cuál sería el nuevo valor? ¿1 más qué? Más 0, ¿no? 1 más 0. Exactamente. ¿Por qué? Porque esta parte de aquí se hace 0. Esta parte de aquí se hace 0. Pero esta no. Esta de aquí se hace 0. Este amigo pasa a 0. Y 0 por 3 medios me da 0. Sería 1 más 0. Entonces este valor deja de ser 4 y pasa a ser 1 voltio. Entonces ahora ya no estoy comparándolo con 4, sino que ahora lo estoy comparando con 1. Entonces ahora voy a decir que mientras VI sea mayor o igual a 1 voltio, la salida va a ser 0. ¿Lo ven? Y 1 voltio, ya esto no sube más, sino que ahora V más está aquí abajo. ¿Lo ven? Ahora vale 1 voltio. Entonces, mientras la salida no llegue al valor de 1 voltio, mientras su VI sea mayor a 1 voltio, se cumple esta otra directriz, que dice que VI o V menos es mayor a V más, que sería la otra directriz, y por lo tanto la salida es igual a 0, que es lo que estoy representando aquí abajo. Entonces la salida aquí era 5, en este punto superó VI superó a V más, la salida pasa abajo y va a quedarse ahí hasta llegar a 1 voltio. ¿Lo ven? Hasta este punto. En el momento en que llega, sí. Pero cuando, digamos, eso empieza a subir y pasa, por ejemplo, al momento en el que ya VIN es mayor que 4. Exacto. En ese momento ya la VO es 0. Uh-huh. Entonces, en el siguiente instante... aquí, por ejemplo, aquí. Ajá, por ejemplo, o digamos totalmente arriba cuando es 5, por ejemplo. Bueno, aquí está 5. Entonces pongamos aquí vale 1, aquí vale 5. ¿Quién es mayor? ¿V más o V menos? ¿Quién es mayor? V menos. Entonces, mientras V menos sea mayor o V más, la salida es 0. Pero si yo lo reemplazo en la fórmula, quedaría que... Bueno, veamos. Ok, no, sí quedaría no, ya lo vi bien. Que sí, quedaría negativo y al multiplicarlo por la ganancia diría para abajo. Sí, y da 0 porque no puede ser negativo. Sí. El valor más bajo es 0. Está bien, gracias. ¿Está bien? Pero vean qué interesante, ahora cambié la referencia. Antes era 4 y ahora es 1. Ahora él va a cambiar hasta que llegue a 1. Entonces va a empezar a bajar. Mientras V menos sea mayor a 1, él no va a cambiar. Entonces, durante todo este intervalo, V menos es mayor a 1. Y hasta este punto, V menos en T2, V menos se hace ¿qué? Menor a 1. Entonces, en este momento que se hace menor a 1, vuelve a pasar a 5. Wow, 5. Este amigo vuelve a pasar a 3. Este amigo vuelve a pasar a 4. Y ahora voy a seguir comparando con ¿quién? Con 4. Entonces ahora, hasta que no llegue otra vez a 4, no me cambia el estado. ¿Lo ven? Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Vean qué interesante. Estoy haciendo, digamos, un convertidor de una onda diente sierra a una onda cuadrada. Pero aquí tal vez lo más importante es que el Smith Trigger lo que me permite es cambiar la referencia. Si veo, este es VI, este es el voltaje entrada, que está en V menos, pero en V más tengo una referencia, pero es una referencia que no se queda quieta, que dependiendo del valor de la salida, me está variando entre dos valores. Y eso me hace que el Smith Trigger, me hace la función, digamos, de Smith Trigger, que lo que hace el Smith Trigger es alterarme la referencia conforme el valor de salida, normalmente entre dos valores, porque como es un comparador, la salida solo va a tomar dos valores.
Eso es el Smith Trigger, ¿está claro? Sí. Sí, profe, pero el Smith Trigger a uno se lo venden así ya todo con la resistencia No, ¿no? Entonces, no, a usted solo Uno le... lo construye. Sí, usted lo que le es el comparador o el amplificador operacional y usted construye el Smith Trigger, exactamente. A usted no le dicen, a usted no le van a dar la opción de ¿cómo se llama? O sea, usted lo hace con cualquiera, con 741, con un LM311, con lo que quiera. Bueno, un LM311 está difícil porque es de colector abierto. Tendría que ser con un amplificador operacional de propósito general para que le funcione bien, porque con colector abierto esto no me va a funcionar tan fácil. O tal vez sí, si R1 y R2 funcionan como el colector, sí puede funcionar. Igual, sí, puede ser de colector abierto. Listo. Pero usted lo arma. Lo que quiero decirle es que este circuito usted lo hace. No lo venden hecho. Estas resistencias usted las pone y el voltaje de referencia. Todo eso lo arma usted. ¿Dudas? Ok. Entonces, el Smith Trigger, lo que se dice es que él trabaja con lo que se llama el efecto histéresis. Tiene un efecto histéresis. Efecto histéresis se refiere a que la salida no siempre cambia con las entradas, sino que dependiendo de si está haciendo, si la salida va, digamos, en pendiente positiva o en pendiente negativa, cambia digamos, su estado en una referencia diferente. Eso es lo que quiere decir. Entonces aquí voy a hacer la transferencia con este diagrama. Este es un diagrama que me muestra cómo la salida cambia en función de la entrada. Entonces lo voy a ir haciendo uno a uno. Estoy aquí en 0 voltios. Aquí estaría 0 voltios. Estaría aquí en 0 voltios. Sería este mismo punto. Vean ustedes que la entrada va a pasar de 0 a 5 voltios. ¿Lo ven? Perdón. Aquí estaba en 0 y va a subir hasta 5 voltios. Bueno, hasta 4, manteniendo la salida en 5. Entonces vean que cuando va de 0 a 4 voltios, hasta acá, la salida vale 5. Y aquí se está mostrando. Aquí tenemos que, mientras el circuito pasa, la entrada pasa, de 0 a 4, que sería aquí, vean que la salida vale 5 voltios. Aquí vale 5, esta es la salida. La salida vale 5 voltios, mientras el circuito pasa de 0 a 4 voltios. ¿Lo ven? De 0 a 4 voltios. Pero vean que el momento en que llego a este punto, a 4 voltios, la salida sigue aumentando, perdón, la entrada sigue aumentando hasta 5, pero ya la salida pasó a 0. Eso es lo que muestro acá. Si la salida sigue aumentando después de 4, o sea, si sigue para acá, si sigue en esta dirección hasta llegar a 5, vean la entrada, perdón, vean que la salida ya pasó de 5 a 0. ¿Lo ven? Esta es la salida y pasó a 0. Así. Esta sería, digamos, la variación que hace la entrada desde 0 a 5 voltios. Desde 0 a 5 voltios, cuando hizo eso, la salida se vino por aquí. Llegó hasta acá. ¿Lo ven? Puso 5, luego vino a 0. Pero ahora voy a empezar a bajar, más bien de 5 voltios a 0 voltios. Voy a empezar a bajar. Vean que hasta que llega un voltio es que cambio estado. Mientras tanto se queda en 0, hasta que llega un voltio. Entonces cuando empiezo a bajar, que sería venirme más bien para acá, en esta dirección. Vean que me vengo por aquí. Déjenme hacer es que está rayado, voy a hacerlo aquí. Voy a salirme aquí para que lo vea más claro. Permítanme. Ahí. Entonces voy a hacerlo al revés. Ahora voy a pasar de 5 voltios a 0. Voy a venir en esta dirección. Entonces me vendría en esta dirección. Esta dirección. Entonces acá estoy aquí en 5 y voy para 0.
Entonces, cuando estoy en 5, empiezo a bajar por aquí. Vean que mientras en este punto exactamente era 0, ¿lo ven? Entonces estoy aquí en 0, la salida es 0. Pero vean que aunque pase por 4 voltios, que sería este punto, sigue siendo 0. Entonces sigue siendo 0, me vengo por aquí. Pero al momento en que llego, que la entrada es 1 voltio, que sería el punto este, la salida pasa a 5. Entonces en ese momento la salida pasa a 5. Entonces me vengo por aquí. Entonces este sería como el camino de vuelta. Entonces tengo 2 caminos. Este, que sería el camino que haría cuando estoy yéndome de 0 a 5 voltios. Y este que sería el camino que haría cuando me estoy devolviendo. Entonces, esta diferencia de aquí a aquí se conoce como efecto histéresis. Es el efecto histéresis. Es el efecto que se da cuando utilizo un comparador Smith-Trigger. Algunos le llaman al comparador Smith-Trigger comparador de histéresis también, precisamente porque tiene ese efecto histéresis. ¿Qué les parece? Bueno, fascinante. Esto es fascinante, porque realmente esto hace la electrónica súper interesante. ¿Alguna duda hasta aquí? Listo. Entonces vean, vamos a aprovechar el tiempo que queda para que trabajen en el siguiente quiz. Les voy a poner aquí un quiz. Este es lo que vamos a terminar con el quiz este. Primero voy a explicar cómo trabaja el circuito y después ustedes trabajan en el quiz. Y con eso terminamos la clase de hoy, que es usar el comparador Smith-Trigger. Es muy importante. Ese quiz es súper importante que lo hagan con toda la atención y dedicación posible, porque fijo, en el examen les entra un circuito Smith-Trigger, fijo. Yo por lo menos no conozco ningún caso, ningún examen que hemos hecho donde no les pongan un Smith-Trigger. Es muy importante entender este concepto. Vean que estoy usando en este ejercicio prácticamente la misma realimentación. Una realimentación de 2 voltios con 3 voltios con 2.5. Entonces ya sabemos que este amigo de acá, esta salida de acá, pues simplemente es la misma que habíamos hecho anteriormente. O sea, si sería 1 más, ¿verdad? Porque 2.5 por 2 entre 5 me da 1, más, esto es por la referencia, 3 quintos de VO. Este sería el valor de este punto acá, haciendo superposición. ¿Todos están de acuerdo en eso? Es el mismo ejemplo. Podemos estar usando la misma realimentación que usted en el caso anterior para no digamos, distraernos con este caso. ¿Alguna duda hasta aquí? Ok. Entonces vean ustedes que la referencia V más sí va a estar variando precisamente entre los dos valores posibles, que son entre 1 y 4, ¿se acuerdan? Son los dos posibles valores que puede tener este amigo, porque VO va a estar variando entre 5 y 0. Ok. Entonces, como las referencias son 1 y 4, aquí las puse con rayitas, ¿las ven? Aquí están mostradas con rayitas. Estos son mis dos, digamos, mi V más que puede tener esos dos valores. Antes de seguir, ¿alguna duda? No he hablado todavía de esta aplicación, sino más bien recordando, repasando lo que hace el Smith-Trigger. ¿Tienen alguna duda ahí? Ok. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a suponer que inicialmente el capacitor está descargado, capacitor C, y entonces empieza a cargar. Entonces vamos a suponer que por aquí viene una corriente que lo empieza a cargar, pero inicialmente está descargado. Inicialmente este valor es 0 voltios, porque el capacitor está descargado. Obviamente, si V menos vale 0 voltios, V más va a ser mayor a V menos, porque V más puede tener un valor de 1 o de 4, ¿se acuerdan? Entonces va a tener un valor menor, y como V más es mayor a V menos, pues la salida en ese momento sería 5 voltios, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando V más es mayor a V menos, la salida es el valor alto, que en este ejemplo es 5 voltios.
La salida de 5 voltios, eso se muestra aquí. La salida de 5 voltios. Y va a ser 5 voltios hasta que V más, como aquí tengo 5 voltios, VO vale 5 voltios. Cuando hago la realimentación, aquí lo que tendría sería 4 voltios. ¿Verdad? Porque 1 más 3 me da 4. Entonces, aquí en este momento la referencia que me interesa es esta. Entonces, vean ustedes lo que está pasando. Lo que está pasando es que el capacitor empieza a cargarse a 5 voltios. Empieza a buscar a 5 voltios a través de un tau que es igual a ¿qué? A RA más RB por C. Digamos, le vamos a llamar el tau de subida, porque el capacitor se está cargando. Se carga a través de RA más RBC. Vean ustedes que este transistor que está acá, eso es muy importante, este transistor. ¿Qué pasa con este transistor? Si ustedes se fijan, este diodito que está aquí, que es el voltaje base emisor, o emisor base, está a un potencial 0, porque aquí tengo 5 voltios y aquí tengo 5 voltios. Veo vale 5 voltios. Entonces estoy a un voltaje final 0. Como está en voltaje 0, este diodito no conduce y por lo tanto este amigo está off, está como un abierto. Por eso es que toda la corriente se va a venir por aquí. Y por aquí no se va a venir nada. ¿Por qué? Porque el transistor está abierto. Entonces inicialmente... ¿Puede repetir eso último? Como porque está apagado. Sí, está apagado por el hecho sencillo de que este diodo que se formó entre la base, el emisor y la base, este diodo que es el diodo, digamos, que ese diodo debería estar conduciendo, ¿se acuerdan? Que siempre que el transistor esté conduciendo, el diodo emisor base tiene que conducir, porque acuérdense que la corriente colector es igual a I sub 0 por E al voltaje emisor base entre VT. Entonces, si el voltaje emisor base es 0, la corriente sería 0. ¿Verdad? Por la ecuación esta. Entonces, ¿por qué sé que el voltaje emisor base es 0? Porque aquí estoy al mismo potencial. El emisor está a 5 voltios y la base está a 5 voltios. Entonces, la diferencia potencial es 0. ¿De acuerdo? Y si la diferencia potencial es 0, E a la EB sería E a la 0. Y la corriente de colector sería igual a la corriente de saturación inversa, que es muy, muy pequeña, prácticamente 0, 10 a la menos 14. Entonces ahí prácticamente no pasa corriente. No sé si te contesté o voy más detalle. No, está bien, gracias, profe. ¿Seguro? Pero una pregunta. Está bien. Sí, dime. O sea, en ese caso que estamos viendo, ¿es cuando el capacitor está cargado o descargado? No, el capacitor está inicialmente descargado. Aquí es donde el capacitor empieza a cargarse. Ok, pero si ahí está descargado el capacitor, entonces no hay una corriente que fluye a través de RA. Claro, y de RB. Y entonces, ¿por qué hay 5 voltios en el emisor del transistor? Si hay una corriente, ¿no debería haber una caída también? Inicialmente, en el instante en que empiezo ¿cómo se llama? Que enciendo el circuito, no hay digamos, el voltaje total es 5. Claro que después empieza a caer en RA una caída, sí está bien, pero digamos que esa caída me produzca, no sé, depende del valor de RA RB, un voltaje X. Pongámosle, qué sé yo, si quieres le ponemos 3 voltios. Digamos que cayeron aquí en RA 2 voltios, ¿le parece? Entonces digamos que son 3 voltios. Siempre vea que el voltaje del emisor está a 3 voltios y el de la base a 5. El diodo no conduce porque está polarizado en contra. Ok. ¿Lo ves? Entonces no va a conducir, ni aún así. La única forma que conduce es que ese diodillo esté polarizado a favor. Y el diodo está entre el emisor y la base, ¿verdad? Está en esta dirección. Aquí es que lo borré ahí, pero viene en esta dirección el diodo. El diodo viene así. Esta es la dirección del diodo. Entonces ve que si el voltaje en este punto es 3 voltios y aquí tengo 5, pues menos conduce el diodo. Porque más bien ahora es negativo. Entonces ese transistor está más bien para después descargar el capacitor. Exactamente. Pero inicialmente no.
En la primer semiciclo no existe ese capacitor, prácticamente está off. Exactamente. Entonces empieza a cargarse el capacitor con una ecuación de carga. Recordemos la ecuación de carga del capacitor. Es así. VC es igual, se está cargando hacia 5 voltios. Multiplicado por 1 menos E a la menos T entre ese tau de subida y esa sería la ecuación de carga del capacitor. Él va a cargarse con esa ecuación. Aquí está el gráfico de cómo lo hace. Y es esta, aquí viene subiendo. Ahí viene subiendo. ¿Me siguen? Profe, en la ecuación del capacitor es 5 paréntesis, 1 menos o Menos, 1 sí. más. Ok. No, menos. ¿Y a la tau o qué? E a la menos T entre el tau de subida. Ok, gracias. Sí, vean que cuando T vale 0, entonces VC vale 0, porque E a la 0 es 1, 1 menos 1 da 0, da 0. Y cuando T tiende a infinito, E a la menos T tiende a 0 y entonces el voltaje queda en 5. Pero esa sería la ecuación de carga. Donde este tau de subida es este que está acá. Sí, ¿estamos bien? ¿Y el T bonito qué es? Perdón, ¿el qué? Este T de acá. El T que... Ajá. Este es la variable Sí. tiempo. Ok. Es esta. Ok. Es el tiempo que dura en cargarse. O sea, es una función del voltaje, voltaje del capacitor en función del tiempo. Entonces empieza a cargarse buscando 5 voltios. Ahí va para 5 voltios. Subiendo, ahí va. Lo que pasa es que en el momento en que llega a 4 voltios, vamos, en ese instante él seguiría subiendo ahí si pudiera. Buscando los 5 voltios. Aquí está 5 voltios. Más o menos seguiría subiendo ahí. Hacia 5. Pero en el momento que llega a 4 voltios, en ese momento, como llega aquí a 4 voltios, V menos se hace igual a V más. Y al hacerse igual a V más, la salida pasa a 0. Como la salida pasa a 0, este amigo pasa a 1 voltio. Entonces ahora mi nueva referencia es 1 voltio. Entonces ahora si veamos qué pasó. Aquí cambia toda la realidad. Permítame borrar aquí para mostrar cómo queda la nueva realidad. Okay. Entonces, cuando llego aquí tengo ahora, este amigo se cargó, pasó a 1 voltio, porque estoy en este punto de aquí. El capacitor ya se cargó a 4 voltios, digamos. 4 voltios. 4 V más es menor a V menos, la salida es 0. Entonces vean que al ser la salida 0, el voltaje en este punto ahora es mayor al voltaje en este punto. ¿Por qué? Porque el voltaje en este punto, pues obviamente sería, digamos, que podría tener 1 voltio, no importa, 1 voltio, medio voltio, no importa lo que sea, siempre va a ser mayor a 0. Y entonces este transistor empezaría a conducir. Cuando este transistor empieza a conducir, entonces me tira a tierra este punto de acá. Prácticamente me lo tira a tierra. Este voltaje se vuelve saturación prácticamente 0.2 voltios. Y entonces el capacitor, como dijo el compañero, se empieza a descargar por aquí. Este es el tiempo de bajada. El tiempo de bajada. Entonces tengo un tau de bajada que es el tau de descarga, que se está descargando a través de la resistencia RB. Entonces mi nuevo tau sería RB por C. Entonces ahora se va a descargar a través de RB por C a partir de su valor inicial, que sería 4 voltios. Sale a partir de 4 voltios, se empieza a descargar. Entonces se va a ir descargando ahí hasta que llegue un punto en que este voltaje de acá, está descargándose aquí, va buscando el 0, digamos. Pero llega un punto en que este voltaje de acá se bajó tanto que ya no es 4, sino que es 1 voltio. Y en el momento que es 1 voltio, y digamos baja de 1 voltio, V más se hace mayor a V menos, y este amigo vuelve a pasar a 5 voltios, como se muestra acá. Entonces
Entonces, cuando este amigo vuelve a pasar a 5 voltios, este transistor se vuelve a desconectar y entonces se vuelve a cargar el capacitor porque ya el transistor no funciona, no descarga más. Entonces se vuelve a cargar, pero a partir de 1 voltio. Y así va a seguir continuando porque la referencia me va a estar cambiando entre 4 voltios y 1 voltio. Va a estar cambiando, alternándose entre estos dos puntos. Y aquí tengo entonces que el capacitor se carga, se vuelve a descargar, se carga, se vuelve a descargar, y la salida entonces va a estar fluctuando o cambiando entre 0 y 5. Entonces lo que tengo aquí, mis amigos, es un generador de onda cuadrada. Un circuito que me genera una base de tiempos de cuadrada, donde la base de tiempos tiene dos partes. Tiene lo que se llamaría el tiempo en alto, que lo voy a llamar tiempo A, y el tiempo en bajo, donde el periodo total de esa señal sería pues simplemente el tiempo en alto más el tiempo en bajo. ¿Lo ven? Ahora, yo puedo, a través de los valores de RA, RB y C, podría jugar con esos tiempos y con el periodo, o con la frecuencia. Recordemos que la frecuencia de esa señal va a ser 1 sobre el tiempo sobre el periodo, ¿se acuerdan? Entonces yo puedo ahí jugar con esos valores. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Profe, no me quedó claro lo de los tiempos que dijo ahora de último. Ok. No sé si te quedó claro por qué VO tiene esta forma de señal, sí. Cuadrada, sí. Sí, profe. Ok. Entonces, vean que ahora, pues, recordemos que cuando, bueno, vámonos de aquí más bien. Recordemos que el periodo se define, en este caso, el periodo de esta señal sería este, ¿no? Este es el periodo, ¿cierto? Es el tiempo en que el periodo es cuando la señal vuelve a repetir su ciclo, ¿verdad? Aquí está pasando de bajo a alto y luego aquí vuelve a pasar de bajo a alto. Entonces en ese momento se termina el periodo y vuelve a empezar uno nuevo. El periodo lo podemos dividir en dos tiempos. Un tiempo en alto más un tiempo en bajo. El tiempo que dura la señal en alto a 5 voltios y el tiempo que dura la señal en bajos, 0 voltios. Entonces yo puedo decir que el periodo es igual a la suma de los dos tiempos. La frecuencia, por definición, es el inverso del periodo. Estamos. Profe, y para la ecuación de descarga del capacitor, el tau sería RB por C, nada más, ¿verdad? Nada más RB por C y la ecuación sería esta. Digamos, Sí, BC no, sería igual a 4 por E a la menos T entre tau sub B. cierto. Ok. ¿Verdad? Ok. Hasta ahí estamos bien, ¿sí? Profe, una pregunta rápida. Rápido, lenta, no importa, la que quiera. Dale. Digamos que porque es que cuando el capacitor se va a descargar sigue ese camino como ese camino trazado por el transistor. Porque el transistor me está tirando este punto a tierra. Entonces, acuérdense que la corriente siempre va a buscar el camino más rápido. Ah, ok, sí. Además de que, ¿cómo voy a ir por aquí si aquí tengo un voltaje más alto que el voltaje del capacitor? Sería ir como subiendo la montaña, más bien. O sea, digamos, ¿cómo se dice esto? Contra la tensión, digamos, contra la diferencia potencial. Iría un potencial, aquí estaría tratando de ir de un potencial menor a un potencial mayor, y la corriente nunca va a ir de un potencial menor a un potencial mayor. Siempre va como el agua del valor más alto al valor más bajo. Entonces, gracias. se van a ir por aquí fijo, porque aquí encuentra su tierra. Profe, ¿por qué fueron los 4 volts en el voltaje del capacitor? Bueno, el 4. No. Es que él fue subiendo, ¿verdad? Él iba buscando 5 por la ecuación de carga del capacitor. Entonces es igual a 5 por 1 menos C a la T entre tau de subida. Entonces él va subiendo buscando 5. Él va feliz ahí buscando 5.
Pero el punto es que cuando llega a 4, ¿verdad? El momento en que llega a 4, la salida me cambia. Me cambia de 5 voltios a 0 voltios. Me cambia porque el comparador dice, el momento que llegó a 4, entonces quiere decir que V menos en ese momento se hizo mayor a V más, porque V más vale 4 y V menos ya, mayor o igual, perdón, V menos ya llegó a 4. Y el momento que pasa esto, el comparador me pasa la salida a 0 voltios. Entonces, como la salida me pasó a 0 voltios, lo único que me voy a encontrar acá es 1 voltio. Entonces, la V más pasó de 4 a 0. Entonces, ahora mi nueva referencia es esta. ¿De acuerdo? Al pasar este amigo a 0 voltios, este transistor que estaba acá, que estaba en off, se puso en on. Empezó a conducir este diodo, porque el potencial aquí es mayor que acá. Y entonces, al conducir el diodo, me descargó el capacitor. No sé si te contesto. En todo caso, voy a hacerlo aquí. Sí, profe, digamos, la misma salida que tiene el transistor es el que delimita hasta dónde llega el capacitor, digamos, para cargarse. Más o menos. Voy a hacerlo otra vez aquí. Voy a ponerlo otra vez aquí. Entonces va así. En términos generales está así. Inicialmente la salida vale 5. Aquí tengo 4. El capacitor se va cargando por aquí. El transistor está off. Y entonces este amigo va cargándose. El momento en que este punto acá, perdón, llega a 4 voltios, en ese instante, por comparación, V menos se hace igual a V más y la salida pasa a 0. Al pasar la salida a 0, este transistor entra a funcionar, porque ya hay una caída acá. El momento que entra a funcionar, entonces me tira a tierra, digamos, este punto que está a un potencial mayor, que era hacia más 5, más bien me lo tira a tierra, y entonces el capacitor empieza a descargarse por aquí. Como aquí tengo 0, ya este voltaje ya no es 4, sino que ahora pasa a ser 1, la referencia. Pasa a ser acá. Entonces el capacitor se va a descargar a partir de los 4 voltios que tenía inicialmente hasta llegar a 1 voltio, que sería la referencia. Entonces va a descargarse hasta 1 voltio. El momento en que ya llega 1 voltio, vuelve otra vez este amigo a ponerse en alto, y entonces el capacitor se vuelve otra vez este amigo se vuelve a poner en off. Entonces se vuelve a cargar el capacitor y empieza otra vez a subir. Y ahí va a estar oscilando entre estos dos puntos, cumpliéndome así el periodo, que consiste de 2 tiempos, de un tiempo en alto y de un tiempo en bajo, donde la frecuencia es el inverso del periodo. Listo. A ver, dime. ¿Está más claro? Sí, profe, ahora sí. Sí. ¿Verdad? Conceptualmente hablando es más sencillo. Entonces, repasemos las ecuaciones. Primero, la ecuación del tau de subida es igual a RA más RB por C, porque se carga a través de las dos resistencias. Y la ecuación del tau de bajada es igual a RB por C, porque solo se va a descargar a través de esta resistencia RB. Ahí tengo los taus. Luego tengo que la ecuación, vamos a ver aquí, la ecuación de carga sería igual a 5 por 1 menos E a la menos T entre tau de subida, y la ecuación, esta sería la de carga, y la descarga sería, voy a ponerla aquí abajo, VC igual a 4 por E a la menos T entre tau de bajada. Ahora, esta sería aquí, es el caso de subida para TA, y este sería el caso de bajada para TB, para este TB. Ok, ahora voy a llamarle a este punto de acá T1, voy a llamarle a este punto de acá T2 y voy a llamarle a este punto de acá T3, ¿de acuerdo?
Entonces yo tengo acá, de acuerdo a eso que estoy diciendo, tendría que TA es igual a T2 menos T1, ¿cierto? A este voltaje, a este tiempo de acá menos este tiempo de acá. Lo que dura en cargarse. Y TB sería igual a lo que dura en descargarse. Digamos, a T3 menos T3 menos T2. Pero le voy a llamar, bueno, T3 menos T2. T3 menos T2. ¿De acuerdo? Serían los tiempos que hay. Entonces, yo voy a tener que, para averiguar esos tiempos, voy a tener que hacer lo siguiente. Yo sé que, recordemos, yo sé que cuando estoy en T2, en T1, empezamos por T1. Cuando estoy en T1, ¿cuánto vale? Cuando estoy en T1, ¿cuánto vale el voltaje del capacitor? En T1. 1, ¿verdad? Es el voltaje del capacitor, aquí se ve. Él se descargó hasta acá y se va a empezar a cargar a partir de 1. Entonces, en T1, el voltaje del capacitor vale 1. Entonces 1 va a ser igual a 5 por 1 menos C a la menos T1, ¿verdad? Porque es en T1 sobre TS. Entonces yo de aquí podría despejar T1. Entonces yo podría decir aquí que T1 es igual a ¿qué? 1/5, 1 menos 1/5, pasando esto para acá. Bueno, tendría que sacar el logaritmo. Vamos a hacerlo bien. Voy a hacerlo aquí, en la otra hoja. Es que no me cabe aquí donde trabajar. Déjenme trabajar aquí más ordenado. Voy a trabajar aquí más ordenado. Entonces, voy a hacerlo más ordenado. Estamos en el tiempo de subida, desde aquí hasta acá. En este tiempo la ecuación vale VC es igual a 5 por 1 menos C a la menos T entre tau de subida, donde el tau de subida vale RA más RB por C. Así. Entonces, en T1, que sería este valor de acá, T1, este es T2. En T1 tengo, voy a trabajarlo aquí, porque si no, no me da chance. En un segundo. Voy a trabajarlo aquí. Entonces tengo que T1, B en T1 es igual a 1 voltio. Y esto es igual a 5 por 1 menos E a la T1 entre el tau de subida. Que ya sabemos que ese valor es este. Yo no sé cuánto vale RA más RB más C. Eso depende de mi diseño. Entonces, despejando acá me queda 1/5 es igual a 1 menos C a la menos T1 sobre tau sub B. Entonces me queda que E a la menos T1 sobre tau sub B es igual a 1 menos 1/5, ¿cierto? Y entonces, sacando logaritmo en ambos lados, me queda que menos T1 entre tau sub S es igual al logaritmo natural de 1 menos 1/5. Y entonces me queda que T1 al final va a ser igual a T sub S por el logaritmo de 5 menos 1, 5 cuartos, ¿no? Pasando al menos, este menos de acá creo que me cambia, al pasar al otro lado me cambia el logaritmo
el denominador y el numerador. Entonces me quedaría así, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Sí. ¿O no? ¿Entendieron? Sí. ¿Por qué pasé de aquí a aquí? Sí. Sí. Sí, No, profe. profe, no. Es que estoy aplicando una regla que dice que, por ejemplo, yo tengo logaritmo menos logaritmo de A es igual al logaritmo de 1 sobre A. ¿Verdad? Porque el menos pasa como un exponente. Porque esto es igual al logaritmo de A a la menos 1. Porque estoy aplicando otra regla que dice que X logaritmo de C. Ahora, pues es que eso de ahí es un 5, ¿verdad? Lo de ¿Sí? arriba. Ah, sí. Ya. Ajá. Eso es un 5, es que no se ve muy bien. Haciendo lo mismo para el caso de T2. Entonces T2 sería igual pues a TS siempre, haciendo todo el procedimiento, pero aquí en lugar de haber un 1, aquí habría un 4. Entonces aquí habría un 4, esto sería 4 quintos. 4 quintos sería 5 menos 4, simplemente sería 5 menos 4 sería 5, logaritmo 5 creo que me queda, porque 5 menos 4 es 1, sí, quedaría solo T es el logaritmo de 5, ¿verdad? Para T2, porque aquí en lugar de un 1 iría un 4, entonces quedaría 4 quintos, 1 menos 4 quintos es 1 menos 4 quintos es un quinto, ¿no? ¿O no? Sí, ¿verdad? Un quinto. Y al darle vuelta me quedaría 5 al darle vuelta, al aplicar estas reglas. Entonces si me queda T1 sería esto y T2 sería esto. Ya tengo el valor de T1, T2 y yo sé que TA es igual a T2 menos T1. Entonces de ahí lo puedo sacar. Y el otro elemento que tengo es ya la descarga. La descarga es la descarga típica de un capacitor desde 4 voltios hasta 1. Entonces no voy a usar T2, sino que voy a usar el valor de descarga TB. Entonces yo sé que el valor de descarga, que es el valor en bajo, que sería lo que descarga el capacitor usando este como el punto cero de referencia, ese TB me quedaría así. Yo sé que como el capacitor se descarga si veces es igual a 4 por E, en este caso a la menos T entre T de bajada, donde el T bajada ya lo hemos definido como RV por C. Entonces yo sé que BC, cuando vale 1, en el tiempo, digamos, 1, cuando vale 1, que es el valor final a que llego, voy a tener que es igual a 4 por E a la menos TB, que es el tiempo que duró bajando. Este es TB entre tau B. O sea, ese es el tiempo que dura bajando TB. Entonces, despejando TB ahí, son igual. Me quedaría, permítanme hacerlo aquí abajo, me quedaría un cuarto es igual a E a la menos TB entre tau B. Y siguiendo para acá, me quedaría que el logaritmo de un cuarto es igual a menos TB entre tau B. El menos me cambia el logaritmo. Entonces me quedaría al final que T, el tiempo bajada, voy a ponerlo así más bien, tiempo bajada, que sería este tiempo, va a ser igual a tau B por el logaritmo de 4. Y ya lo tengo. Ok. Un quinto. Profe, perdón, en la ecuación de T1, ahí dice TS por logaritmo natural de 5 cuartos, ¿es? Sí. Ok. 5 cuartos.
Déjenme nada más chequear que no les estoy... Sí. Sí. Ajá. Perfecto. Sí, está bien. Listo. ¿Cómo lo ven? ¿Alguna duda hasta aquí? No. Ok. Entonces ahora veamos lo siguiente, ya para terminar la clase. Discard. Y para terminar la clase, dejarles ya el quiz, sería esto. Entonces tenemos que T es igual a, ya lo vimos, a TA más TB, donde ya calculamos quién es TA y TB, ¿verdad? Ya lo tenemos. TA, bueno, ¿quién sería TA? TA sería igual a el valor que me dio en T1 más menos a T2 menos T1, ¿verdad? Y T2 era TA logaritmo de 5 y T1 es igual a menos TA logaritmo de 5 cuartos. Eso fue lo que nos dio. Y TV es igual a ¿qué? TV simplemente era el tau B multiplicado por el logaritmo de 4. Eso fue lo que nos dio al final. Donde ya sabemos que TA es igual a RA más RB por C y tau B es igual a RB por C. Entonces, el periodo sería la suma de esas dos cosas. Y el ciclo de trabajo. ¿Qué es el ciclo de trabajo? ¿Alguno ha oído hablar de eso? El ciclo de trabajo. Dirty time. O dirty cycle. Ciclo de trabajo. ¿Lo ha oído alguien? En algún curso. Sí, es como era en los generadores de señal, el laboratorio eléctrico. ¿Y te acordás qué era el ciclo de trabajo? ¿Cómo se definía? Es una fracción de cuando la señal está activa del periodo total. Exactamente. Es la relación que hay entre el periodo total, perdón, aquí más bien, es que aquí hay un transiente, tiene que ser a partir de este punto. Tiene la relación que hay entre el periodo total, que digamos sería, digamos que fuera de aquí a aquí el periodo, entre el periodo total y el tiempo en que la señal está en alto. Entonces simplemente sería el tiempo en alto sobre el periodo. Es una fracción, es un porcentaje. ¿Cuánto del periodo total la señal se permanece en alto? El 50%, el 25%, todo el 100%, o sea, sería todo alto. El 0%, o sea, nunca es alto, solo siempre va a estar bajo. O sea, es un porcentaje de todo el periodo, cuánto de todo ese periodo está en alto. Eso exactamente. ¿Hay alguna duda? No. Bueno, entonces vamos a dejar el quiz. Y ya con eso terminamos. Voy. Entonces el quiz que vamos a hacer es el siguiente. Ya ustedes tienen las fórmulas. Me tomé el tiempo para explicarles bien las fórmulas para que no se vayan a enredar con las fórmulas. Ustedes las pueden ya deducir. Obviamente es importante que se acuerden que esto sí se los digo francamente, así como en el examen, todos estos cálculos o deducciones que hemos hecho tienen que aprenderlas a hacer ustedes, ¿verdad? No es que el examen no les vamos a dar las fórmulas finales, sino que le vamos a hacer el circuito como viene acá y de una vez, así como está aquí, de una vez le soltamos la pregunta. Esta, por ejemplo. Encuentra el valor de RA, RB y C para obtener una onda cuadrada de 200 Hz y un ciclo de trabajo del 60%. Esa es la pregunta del examen. Y le dan el circuito. Ni siquiera le dan los diagramas que están acá, nada más le dan ese circuito y la pregunta. ¿Lo ven? Entonces ustedes tienen que aprender a hacer todo ese análisis que hicimos en clase. Cómo trabaja el Smith Trigger, cómo es la ecuación de carga y descarga del capacitor, cómo se cargó y se descargó. Todo ese análisis tienen que aprender a hacerlo para responder esto.
¿Me siguen? Sí, para responder esta pregunta. Claro, yo lo hago aquí en clase para que lo entiendan, pero lo tienen que analizar. ¿Se acuerdan que yo les recomendé leer un documento que habla sobre la ecuación de carga y descarga de un capacitor? ¿Se acuerdan? ¿O no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, es importante que lo lean. Entonces vamos a quedar aquí, les dejo ese quiz. Ahí lo pueden ir haciendo. Si tienen dudas, me van preguntando ahí en el transcurso. Creo que es usar nada más las ecuaciones, sustituir valores. Sin embargo, sí quiero que cuando me manden el quiz no solo me sustituyan las ecuaciones, quiero que me hagan, voy a revisar que todo el análisis que yo hice esté hecho. O sea, vamos a suponer para este quiz que yo no les conté nada, que ustedes solo les di el circuito y el diagrama que está aquí, y sobre todo el circuito, y ustedes a partir del circuito hicieron todo el análisis que hicimos en clase y obtuvieron estos resultados. O sea, espero ver en el quiz la deducción de las ecuaciones, todo lo que hicieron, cómo se dedujeron las ecuaciones, cómo establezco, mucho más ordenado como lo hice yo, así. Entonces el tiempo en alto lo calculo así, el tiempo en bajo así, y entonces obtengo al final que para obtener una onda cuadrada de 200 Hz y un ciclo de trabajo de 60%, sustituyendo las ecuaciones, bla, bla, me da que RA, RB y C tienen que tener estos valores. Por supuesto que hay más de una respuesta. ¿Me siguen? ¿Está claro el quiz? ¿Dudas? Bueno, esto es lo que tienen que hacer. Yo les diría que se concentren en el concepto de Smith-Trigger y en este concepto, si lo logran hacer en el quiz, como les estoy diciendo, prácticamente ya habrían estudiado la clase hoy. O sea, estarían preparados para resolver problemas de Smith-Trigger. ¿De acuerdo? Bueno, lo último que les quería contar es que me he encontrado en algunas aplicaciones. Ya terminé prácticamente. Nada más les quiero contar esto porque me lo he encontrado y dije yo, no, tal vez es importante que se los diga para que no después no se extrañen. Por si a la hora de estudiar se lo encuentran. Voy a limpiar aquí. Profe, perdón, ¿cuál era la fórmula del ciclo de trabajo? El tiempo de subida, el tiempo en alto, perdón, entre el periodo. Okay, lo voy a poner aquí, ya se lo pongo. Nada más quería enseñarles esto así rápidamente. Yo sé que ya terminamos la clase, pero me solo un segundo para explicarles este concepto, porque yo sé que si no después se muere. El ciclo de subida es el tiempo en alto sobre el periodo. Ok, lo que quería enseñarles es esto, nada más. Que puede haber un caso en que el circuito venga así. ¿Se acuerdan? Aquí está la resistencia R1, R2. Aquí está la realimentación. Y esto viene así, ¿se acuerdan? Este es el Smith-Trigger, ¿verdad? Prácticamente. Pero en algunos casos lo que hacen es que más bien la referencia la ponen acá y aquí ponen la entrada al revés. No sé si ven la diferencia. Cambiaron la referencia por el VI, ¿lo ven? Aquí ponen el voltaje de referencia y aquí ponen el VI. Y el ejemplo que vimos es al revés. Aquí estaba antes el voltaje de referencia y aquí está el VI. Porque usted está escribiendo en la pantalla. Ay, señor, no están viendo nada. No, yo no sé si los demás sí. O sea, yo estoy viendo el quiz. Sí, exacto. Yo tampoco veo nada. Con razón. Voy a compartir. O sea, con razón se quedan tan callados, dije yo, ¿qué será? Ya se durmieron. Aquí, ahora la ven, la pantalla. Es un sí, ahora sí. Lo que le está diciendo es que vean que cambié la referencia con el VI. Donde iba el VI antes, en el ejemplo anterior, que era en el terminal no inversor, aquí, más bien puse la referencia, y donde iba la referencia aquí, le puse VI, ¿lo ven? Hice un cambio de los elementos. La pregunta es, si hago esto así, ¿qué pasaría? Entonces, ustedes pueden hacer un diagrama. Pueden, por ejemplo, poner VI, irlo cambiando, poner la misma ecuación así, y ver cómo se comporta la salida. Si una entrada igual, diente cierra, y ponen VE y ven a ver cómo se comporta. Es interesante hacer el ejercicio, se los dejo ahí como una inquietud. Yo no lo voy a hacer, pero se los dejo como una inquietud, porque puede ser que en un examen les metan algo así, más bien al revés.
solo para que no se vayan. Esto es un bonito ejercicio. Yo creo que yo les dejo una práctica donde les pongo algo así, pero es nada más como como los veo tan inquietillos, como para que se pongan ahí en su curiosidad, el que tenga curiosidad de experimentar qué pasaría si hago eso. ¿Lo ven? ¿Ven la diferencia entre el circuito anterior y este? Pero ahí, por decirlo así, bueno, el V menos sería siempre constante. Sí, antes no era constante, en el anterior más bien era el que variaba. ¿Se acuerdan? El circuito anterior con el que estamos trabajando hasta el momento es así. Aquí en VO, aquí en R1, R2. Y aquí más bien tenía el voltaje de referencia. Y este de acá era VI. VI era el terminal negativo. Ahora, y V referencia más bien era parte del positivo, era una referencia. Ahora lo cambié. Le puse la entrada en el V más y la menos lo puse como referencia. Ven, hice el cambio de los dos voltajes. No sé si lo ven, ¿verdad? Este es el que estuvimos analizando ahora en clase. Digamos, es otra modificación interesante. Sería interesante revisar qué pasa si hago eso con el circuito original, cómo cambia la salida. Nada más, para que ustedes vean. Es un circuitillo de interés. ¿Listo, chicos? ¿Está bien? Sí, profe. Ok. Entonces, bueno, va a traer el quiz, los dejo aquí. Y el lunes seguimos. El lunes vamos a ver, yo creo que ya el lunes, no mentiras, el lunes vamos a ver unas cosillas por ahí ya, lo último. Les dejo creo que la última tarea para el primer examen. Y el lunes, ¿verdad? Y el martes vamos a hacer unos ejercicios muy interesantes de qué pasa con los comparadores cuando utilizamos diodos Zeners. Le vamos a poner diodos Zener y vamos a ver cómo, qué hacen los diodos Zener en los comparadores. Es una cosa interesantísima. Vamos a repasar qué es un diodo Zener y todo eso porque es muy importante. Y vamos a ver cómo funciona con los comparadores. Y ya ahí, con eso, prácticamente terminaríamos el tema del primer examen. El martes, dijo. No, el jueves siguiente. O sea, el lunes, hoy es jueves, de hoy en 8, digamos, iríamos prácticamente terminando el tema del primer examen. Más o menos. Por lo menos lo he visto en clase. Obviamente, como les queda una tarea, todavía les quedaría más, pero por lo menos en términos de exposición. Todavía no tengo noticias con los otros profesores de cuándo vamos a hacer el quiz, pero el examen. Pero es para que se den una idea de que ya vamos bien con la materia. ¿Alguna otra duda? ¿Inquietud? No, profe, muchas gracias. Bueno, entonces nos vemos. Que hagan el quiz y cualquier cosa me consultan.